Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra de Dios. Primer libro de Samuel. Bueno, ya hemos esbozado muchas sonrisas. Ahora vamos a poner nuestro corazón totalmente en la palabra de Dios. Capítulo 6. El verso 4, en el nombre del Señor. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 6 y el verso 4. ¿Ya lo encontraron? Amén. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los 5 príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Amén. Capítulo 6 de segunda de Samuel. Perdón, capítulo 5 del segundo libro de Samuel. Verso 17. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí lo venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Amén. Siéntese gritando: gloria a Dios. Bien, hermanos, derribando o derrotando gigantes. He venido esta noche con un pensamiento, y es: ¿por qué la unción que hay y que el Señor ha derramado sobre nuestra vida nos causa a veces tantos momentos de desasosiego? Se desatan violentas olas de persecución contra la vida, y sentimos que esa misma unción que nos llena de dicha y nos saturó completamente el día en que la recibimos, a veces pareciera no actuar de la forma en que quisiéramos. David sí que sabe de malos momentos después de ser ungido. Ya todos conocen la historia. David creció entre muchos hermanos. El primer libro de Crónicas dice que David tenía 6 hermanos: Obsén, Radai, Abisai y muchos más. Pero que entre todos un día Dios le dice a Samuel, el profeta, que estaba en una cueva encerrado llorando de depresión porque muchas cosas le salieron mal y sus expectativas se fueron a pique. Entonces el Señor le dice: levántate y llena tu cuerno de aceite, porque cuando una cosa se acaba, Dios es Dios de nuevos comienzos. Cuando algo sale mal, no sale mal porque Dios lo quiso así, sino porque los hombres tambalean y se dejan arrastrar por las corrientes de este mundo. Pero Dios, sin usted, sigue siendo Dios. Pero usted sin Dios estará perdido. Y el Señor le dice
dice: levántate. Pero David, a pesar de ser el menor, tendría 16 años. Vivía en una familia que nunca lo apreció, que nunca lo amó como de verdad debe de ser, porque veían en él pocas expectativas y esperanzas. Pero dice la Escritura que David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque Dios es el que se sienta en las alturas de su trono y de su majestad a mirar sobre los hijos de los hombres, y él ve algo que ningún hombre puede ver, y que tal vez esta noche, en medio de tu miseria y de tu dolor, el diablo te grita que no vales nada, pero Dios está viendo que tiene un gran corazón para él, porque le amas. Pero ¿qué tipo de corazón tenía David? David tenía un corazón que le he visto y he escuchado aquí en Mosquera durante varios momentos de entrega total. Tenía un corazón que, si no lo tienes, te aconsejo que lo tengas. Tenía un corazón adorador, se enternecía con Dios, lloraba y se arrastraba a sus pies, tratando de besarlo, de tocarlo y de llenar de lágrimas su estrado, mientras su boca, al son de un arma, componía salmos para el Dios a quien su corazón amaba. Pero David, a pesar de no haber sido ungido todavía, porque puede ser esta noche que alguien diga: no he hablado en lenguas, no he danzado, no he podido cantar en lenguas jamás, no he podido predicar un solo mensaje, pero he venido notando que Dios me ayuda a vencer al oso y al león. Ya estoy viendo que hay gigantes en mi vida, he venido destruyendo, porque Dios está conmigo. Pero cuando Dios usa a alguien, Dios no quiere simplemente una temporada. Dios no quiere simplemente un instante. Dios quiere usarlo mientras el aliento de vida le dure y su espíritu madrugue a buscar al Señor. Él lo llevará a sitios de relevo generacional y de poder maravilloso. David era un adorador, y un corazón adorador cautiva el corazón y la atención de nuestro Dios. David era un ser tan normal como usted y yo, y tal vez vivía bajo más presiones que usted y yo, porque él vivía en una familia donde, siendo el menor, le tocaba llevar la peor carga, y la depresión lo visitaba muchas veces. Siendo el menor, tenía que cuidar el rebaño, tenía que, para ser valorado, responder hasta por el último cabrito. ¿Y cómo sería esa forma de querer agradar a su familia? Que él se enfrentaba al oso y al león, y los hería y les abría las fauces y los mataba, porque Dios estaba con ese muchachito, porque Dios está con los que tienen un corazón quebrantado
depresión total. El Salmo escribe en el Salmo 26, en medio de la depresión, logra comprender como que hay un aire que contagia todo y que a pesar de la tristeza podemos encontrar un remanso de paz en la oleada tormentosa de nuestra vida. Y escribe una página cuando mira su historia y su pasado y dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, hay un Dios que me recoge cuando estoy caído, hay un Dios que me levanta cuando los gigantes de mi soledad rugen contra mi vida. ¿Cuál es tu gigante esta noche? Se llama depresión, se llama olvido, se llama menosprecio, se llama incapacidad. ¿Cómo se llama tu gigante? Hay un camino a través del cual puedes vencer cualquier gigante. Todos los obstáculos que se ponen en el camino son solo la coraza que nos impulsa a seguir viviendo y dar lo mejor para nuestro Dios, quien sigue a nuestro lado cuando todos se van. Porque los amigos falsos se van como la sombra cuando el sol llega. Pero los verdaderos amigos se paran junto a ti y Dios es el verdadero amigo que nunca los deja, que nunca los abandona, que los acaricia el alma y nos ayuda a pasar por la tormenta y a caminar sobre esos mares de turbulencia de nuestra vida. Pero David está tan triste que hay momentos que la razón le grita: tú no lo alcanzarás jamás. Otros pasan sobre ti año tras año. Este año se está acabando. Estamos ya culminando y estamos terminando un año, pero tal vez te sientes pisoteado. Pero yo he venido a decirte que hay alguien que está en los cielos y que se ha puesto en desnudar su brazo y levantar del polvo al pobre y al caído del mundo para hacerlo sentar con los príncipes y príncipes de su reino. ¿Quién te grita tus gigantes? ¿Quién te grita tus horrores y tus miedos? ¿A qué le temes cuando la vida se halla en la estancia de la soledad sin oportunidades? Cuando todo yace trancado y cerrado y piensas que es una suma de importancia para otros que se lucran de tus fuerzas. Que solo vales mientras eres joven, que solo vales mientras tu cuerpo lo puedas vender por míseras monedas. Muchos viven encerrados en sus crisis, porque hay gigantes poderosos que se ensañan contra personas y los reducen a un bocado de pan. Pero la Biblia dice que David está muy triste. Y en medio de la tristeza, pastoreando las ovejas de su padre Isaí, a la distancia escucha que todos se han encerrado y que a él no lo han tenido en cuenta. Todos están en el banquete, todos están en la fiesta, pero David está en el último rincón, vestido de harapo, oliendo a campo y a estiércol de oveja y peleando con su vida en
ungir. Y cuando él ve a Eliab es el más alto, el más fornido, el de mejor presentación, el de más carisma, el de más liderazgo, el que tiene no sé qué connotaciones. Pero finalmente un pedante, un orgulloso, un altanero, un desafiante, y ese tipo de corazones no le gustan a Dios. A Dios le gusta la gente que se humilla, porque el que se humilla, ese será el agradecido, el que sabe bajar sus caprichos, su arrogancia y su orgullo. Tiene la mirada de Dios a punto de decirle: levántate de donde estás y ve al lugar que tengo reservado para ti. Y Samuel levanta la copa y el cuerno parece que se va a derramar, pero Dios dice: ojo, si derramas una sola gota sobre ese hombre, yo lo fulmino aquí mismo se muere. Y entonces Samuel entiende que es grave el asunto y que debe comenzar a considerar seriamente el oír a Dios. Y está ensimismado, está vuelto un mar de preocupaciones. El anciano cierra sus ojos mientras levanta el cuerno y Isaí hace pasar a todos sus hijos. Simea pasan todos, y el anciano tiene sus ojos cerrados y comienza a decir: tampoco a este escogió Dios. Y pasa el tercero y tampoco, el cuarto, el quinto y el sexto, y a ninguno escogió Dios. Pero ¿por qué no los escogió? Mañana miraremos por qué no los escogió. Pero a Dios le estaba interesando a alguien que había pasado y se había formado en la escuela del sufrimiento. Y los que han pasado por la escuela del sufrimiento saben que después de la graduación hay un ingrediente que no teníamos y se llama fe. Fe es la sustancia de lo que creemos, es la sustancia y la evidencia de lo que seguimos, es la fuerza de nuestras convicciones. Y de repente el anciano se queda pensando, baja su cabeza, se siente derrotado, pero algo le viene inmediatamente y pregunta: ¿son todos estos tus hijos? Pero cuando alguien no te valora ni te da el lugar que tú mereces en Dios, Dios siempre abrirá una puerta, porque se lo dijo a Filadelfia. Le dijo: tú has resistido, has luchado y has pasado por lucha. Te pongo una puerta abierta, la cual nadie va a poder cerrar, porque yo soy el que abre. Y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Todos están reunidos, pero yo me pregunto: ¿cómo se puede reunir la familia para compartir un banquete, un final de año, y se van a olvidar del más pequeño? Eso no pasa sino en las películas. Pero se olvidaron del muchacho, y el muchacho está ahí en el campo con la labor cada vez más pesada y una cruz que lleva a cuesta, que a veces parece querer enterrarlo. Pero un día menos pensado, en el instante en que todos los acontecimientos escapaban de sus ojos, dice la Biblia que de repente Samuel vuelve a preguntar y dice: ¿acaso ha quedado otro hijo que tú no hayas hecho pasar delante de Jehová? Y el viejo lo piensa y se queda como perplejo y diciendo: sí lo hay, pero no importa, porque ese muchacho fue el último en nacer. Queríamos abortarlo, queríamos que se muriera, es un indeseado. Pero Dios
para su honra y su gloria. Y Samuel se queda pensando y grita: llegó la hora. Hay un edicto de parte de Dios, y es que traigo un cuerno de aceite como lo traigo esta noche en el nombre del Señor Jesucristo. Traigo un cuerno de aceite en mi mano y en mi corazón. Pero hay algo que más me está perturbando, diría Samuel, y es que la cena ya está servida, pero Dios dice que no nos podremos sentar a la mesa si ese muchacho que ha sido pisoteado y vulnerado no viene esta noche a sentarse en esta mesa, porque esta mesa se sirvió para ese muchacho que tiene sueños inconclusos y una vida llena de tristezas. Así que hagan que venga. Estoy procurando con este mensaje decirle a esos que ya se han olvidado en sus sueños y en sus metas y en sus logros personales, decirle: no nos vamos a sentir satisfechos en el Señor hasta que tú entiendas que Él ha descendido y está aquí para decirte: esto es lo que tengo para ti hace tanto tiempo, y es necesario que hoy sea derramado sobre tu vida. Y le envían la noticia, le mandan un mensajero y le dicen: David, tu papá dice que tienes que ir al gran banquete. Y usted podrá pensar un momento en lo que cruzó por la cabeza de David. Otra vez se reunieron en final de año para burlarse de mí, porque soy el único evangélico en la casa. Otra vez estaré allí entre la familia para recibir sus burlas y ser otra vez devastado en el corazón. David, que Isaí dice que tienes que ir, ¿quién yo? Otra vez tengo que hacer el papel de bufón de mi familia, hacerlos reír a costillas de mi integridad. No, David, hay algo raro. Hay un anciano que está medio loco, pero lo raro no es que el anciano esté medio loco, lo raro es que ya pasaron todos sus hermanos, que para ser ungido y no ha podido ser derramada una copa con un ungüento especial y una aroma muy fragante, y no se ha derramado sobre nadie. ¿Qué está pasando, Señor? Tienes que ir. Y él dice: no puedo ir. Otra vez soportar eso no sería capaz. Pero en medio de sus cosas, algo comienza a traspasarle los sentidos y le hace pensar que esta vez puede ser diferente. Que a lo mejor Dios está obrando. Que tal vez esta vez será todo de otra forma. Y sabe que tiene que ir, pero el que es responsable no deja las cosas tiradas. El que es responsable encarga de sus asuntos a otro, porque él va a cumplirle una cita a Dios. Y el muchacho se va como está. Y cuando llega al lugar, toda la familia está reunida. Él entra silenciosamente tratando de no incomodarlo, porque muchas veces había sido causa de molestia para ellos. Pero de repente todos los miran. Los mayores crujen los dientes porque dicen: que va a servir esto.
eso es que este anciano se equivocó y no está en lo correcto. No, esto tiene que volverse a repetir esta elección. No, este muchacho, ¿qué va a hacer? Y de repente Samuel vuelve a cerrar los ojos. Y cuando cierra los ojos, entra en un contacto directo con la voz de Dios. Y de repente el Señor le dice: levántate y úngelo, porque ese que está ahí, ese es el que yo quiero devastar el mundo con sus manos. Gigantes van a caer por manos de ese muchacho. En la escuela de la vida, nadie se vuelve grande sin haber entrenado un rato. La adversidad, dijo alguien, es la roca en la que afilo mi espada. Porque por duro que sea tu momento, tu mal tiempo, si logra mirar en la dirección de Dios, Dios pondrá su mano sobre ti y te ayudará a olvidar tu recuerdo, tu casa, tus historias pasadas, y las páginas que se escribirán serán poderosas. Y Samuel se levantó y David no sabía qué era eso. Todos lo miraban y crujían con odio sus vidas, y David se quedó allí parado mientras el anciano se acercó lentamente y él vio el cuerno. Y cuando vio el cuerno, vio que se volteó y se derramó sobre la cabeza. Y por eso, cuando él siente eso, entonces al tiempo escribe: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La unción significó tanto para David por una razón importante. Porque su vida entera había vivido para ser pastor. Él sabía los problemas de las ovejas en los desiertos. Él sabía las plagas que atacan en el desierto a las ovejas. Él sabe que las moscas se posan sobre la cabeza, la membrana blanda de las ovejas, y ponen huevos que se convierten en larvas, y las larvas penetran esa membrana y se meten hasta el cerebro de las ovejas y las vuelven locas, y se ven las ovejas golpeándose contra las peñas, pierden el apetito y se les va las ganas de buscar los arroyos y desesperadas mueren. Por eso escribe ese salmo y dice: unges mi cabeza con aceite, porque hermano, en medio de tus pensamientos de desastre, Dios envía el rocío de la unción sobre tu cabeza y desciende por tu vida como descendía por la mano de Dios, para hacerte olvidar los tiempos de la aflicción y creer que puedes ir al siguiente escalón de tu vida. Pero la razón por la que Dios lo ungió no era simplemente para que la unción se sintiera y corriera. No, Dios tenía un propósito. Y el propósito es que ese muchachito iba a ser el rey de Israel. ¿Cuánto se iba a tardar para llegar al trono? La Biblia dice que fueron 14 años para llegar a tomar la corona. Yo sé que esta noche Dios está hablando a gente que ha comenzado a creer que Dios está detrás de sus vidas, porque hay cosas que le gritan que Dios tiene algo con ustedes desde hace tiempo, porque en la madrugada te habla, en el culto te habla, en el trabajo te habla, en el colegio, en la universidad, y tienes que caer de rodillas muchas veces sintiendo la presencia de Dios y diciendo: yo estoy para
recibió la dote más alta que un ser humano pueda recibir de Dios, pero no llegó a la conclusión de sus ¿Qué sueños. está pasando, Señor? Ahora que te Y dice la Escritura que en medio de eso pasaron 14 años y lo que le tocó simplemente fue volver su carga mayor, porque se convirtió en el mandadero de toda su familia y se convirtió en el chismoso, porque el papá le dijo: vete a la guerra y corrobora la información y me traes todas las incidencias de cómo va la guerra. ¿Qué está pasando? Pero cuando el Señor te lleva, Él te quiere llevar de la mano para que vivas lo que nunca has vivido. Aunque se demore, espéralo. Escribe la visión en la pared de tu cuarto, en el libro que más ames, y di: este fue el día en que Dios me habló, pero estoy seguro que lo puedo esperar, porque si Dios lo ha dicho, yo sé que Él me va a impulsar a alcanzar eso que hasta ahora me ha sido negado. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Qué está pasando? Y ahí estaba David, sirviéndole a un rey loco, sin unción, porque Dios se había apartado de él. Pero David tenía un corazón tan adorador que sabía que el reino no es de los hombres, que lo que Dios da le pertenece solo a él, y sabía que uno, para llegar a lo que Dios dice, tiene que estar bajo sujeción, bajo autoridad, entender que aunque su líder no le reconozca nada, usted bajará la cabeza, porque el reino es de Dios y no de los hombres. Le incrementaron la carga, alternaba sus labores entre el palacio, su familia y sus hermanos y las ovejas. ¿Qué está pasando, Pero allí estaba David, y en medio de todo no dejaba de componer canciones. Le brotaba una inspiración por Dios, y en las horas más duras, cuando él sabía que la adversidad gritaba que no llegaría a ninguna parte, él se abrazaba al estandarte de la fe, creyendo que Dios puede hacer de la nada cosas sorprendentes. Y un día de tantos, David es llamado ante Saúl y piensa que Saúl le va a entregar de forma voluntaria el trono y la corona y también el cetro, pero lo llamó simplemente para que le sirviera en sus tormentos demoníacos, porque le atormentaba un espíritu malo, porque Dios se había apartado de él, y de quien Dios se aparta, 7 espíritus peores entran a su vida y lo someten. Pero el que está ungido, aunque no vea que las cosas funcionan para él, sabe servir a Dios y a otros, aunque su mente no logre entender el porqué de las cosas. Y David llevaba su arpa y se paraba delante de ese rey atormentado, y mientras sonaba el arpa, los demonios huían, y David se sentía muy bien de servir a su rey. Pero ¿sabes qué? La paga no era el trono, la paga no era el bien que tal vez él se merecía, la paga no era ni siquiera el manto, la paga era una lanza clavada en la pared. Tal vez por hacer lo correcto, decir lo correcto y vivir lo correcto y morar bajo el monte santo de Dios y bajo la unción, por retener esa unción, otros se burlarán
sabe que Dios lo tiene para algo sabrá guardar su compostura hasta el día que Dios lo levante. El que sabe que la unción de Dios está sobre él no se vuelve un rebelde. La rebeldía no está en el corazón de una persona así. ¿Sabe qué hace? El que sabe que Dios lo tiene para algo grande, todos los días se mece y se bate delante de Dios diciéndole: Señor, aquí estoy desde el cabo de mi corazón, clamo a ti noche y día. Los gigantes más grandes no fue Goliat, porque mi Biblia dice que David, cuando fue a vencer a Goliat, ya tenía una etapa de preparación, pero él sabía que Dios estaba con él, pero que él necesitaría algo más, porque su vida no se basaba simplemente en la emoción de un momento, sino que su vida era larga y tal vez iba a ser muy tediosa. Cuando él se disponía para enfrentar a Goliat, dice la Biblia que él se puso la armadura de Saúl, pero de un momento a otro se la quitó y más bien dijo: yo sé cómo es que se pelea y dónde están las armas de mi milicia y del trabajo y de lo que Dios hace. Y dice la Biblia que corriendo encontró un arroyo, que yo te aconsejo esta noche que lo encuentres, porque ese arroyo está aquí en esta noche. Y en el arroyo tú puedes encontrar el arroyo esta noche y seguir de largo, pero yo quisiera que si lo encuentras, aprendas a bajar tu orgullo y te doblegues ante la fuente de la fuerza y de la vida y tomes de él lo que necesites. David se arrodilló, se inclinó y en medio de la prisa se acercó al arroyo. Estamos en tiempos donde la internet le roba horas y horas a un muchacho pegado viendo pornografía y porquerías en la internet. Estamos en el tiempo en que hay mucha prostitución a través de las redes. Estamos en el tiempo de los pactos satánicos a través de las redes. Pero yo te vengo a decir que hay un arroyo cristalino que fluye desde el trono de Dios y en su presencia. Pero vas a tener que parar tu larga jornada de vida y pasar un instante en el arroyo. David decía: mi alma tiene sed de Dios. Cuando vendré y me presentaré delante de él. Fueron mis lágrimas de día y de noche, mientras mis enemigos me gritan: ¿dónde está tu Dios? Pero David sabía que para enfrentar un gigante debía pasar por el arroyo, y se arrodilló y se tomó su tiempo. Pero me gusta que él tenía un buen saco pastoril. Yo sé que tienes un corazón para Dios, un corazón que se duele de ver tanto drogadicto por las calles, de ver tanto hombre vistiéndose de mujer y tanta mujer vestida de hombre, de ver tantos hogares destruidos. Si eso te causa lágrimas, yo he venido para que sepas que tienes el corazón que Dios quiere, el corazón que Dios busca, tiene el corazón que Él mira. Y David se agachó y tomó 5 piedras lisas. Unos dicen que esas 5 piedras representan cada letra del nombre de Jesús. Otros han dicho que esas 5 piedras representan los atributos de Isaías 9:5 y 9:6. Porque un niño nos es nacido y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre
acercamos al arroyo, sucede lo que dijo Pablo: tenemos armas de Dios a diestra y a siniestra, porque el camino que nos resta es largo. Pero quiero esta noche terminar este mensaje invitándole a ponerse en pie. Señor, mira, Señor, aquí está tu presencia. Aquí está tu hijo, Señor. Habrán muchos gigantes en tu vida. Aquí está tu hijo esta noche. Goliat no será el único. Tendrás muchas cosas que enfrentar. Señor, esta Pero noche. yo quiero invitar. No quiero que todos se vengan, no. Voy a invitar solo a alguien ¡Pasando aquí! ¡Ay, Señor! que diga: ¡Atención! yo he venido sintiendo un llamado de Dios hace tiempo. Me estoy